Buenas noches a todos. Estamos reunidos de nuevo en estos 30 minutos para renovar tu fe y estamos en el segundo ciclo. En el primero estuvimos tratando sobre la persona de Jesucristo, en el segundo sobre la Biblia. Y en esta segunda clase vamos a explicar los siguientes conceptos, ¿no? Vamos a hablar de la inspiración divina y verdad. Entonces, en la clase pasada estuvimos explicando estos temas, ¿no? La noción de revelación, los libros que componen la Biblia, las etapas de formación del Antiguo y del Nuevo Testamento, las lenguas en las que se escribió, los lugares en los que se desarrollaron los hechos narrados. Si tuvieran interés en esta clase y no la hubieran recibido, pueden, cuando termine la clase, aparece la dirección de correo a donde me pueden escribir y con mucho gusto se las enviamos. Muy bien. En esta clase queremos tratar sobre los siguientes temas, ¿no? La inspiración divina y verdad en la Sagrada Escritura, el canon y la santidad y unidad. Estos son como las cualidades que la Biblia tiene por la cual las personas se acercan a la Biblia buscando un mensaje de salvación. La Biblia, como sabemos, no es un libro cualquiera, sino que es un libro en donde las personas se acercan a escuchar la palabra de Dios, porque es un libro considerado sagrado. Justamente por eso queremos entender por qué ese libro tiene esas cualidades, ¿no? Si realmente hay una inspiración divina, es decir, que al acercarme a ese libro yo puedo reconocer allí verdaderamente la palabra de Dios. Sí, cuáles son esos libros y cómo se descubrieron, ¿verdad? Cómo se identificaron, cómo se separaron de otros que realmente no eran inspirados, ¿no? Y también si todo lo que se narra en la Sagrada Escritura es, digamos, pauta de santidad. ¿En qué sentido se puede decir que la Sagrada Escritura refleja una santidad y una unidad? Es decir, si es un solo libro o son con una sola temática o es una colección de libros empastados juntos, por decirlo de alguna manera, ¿eh? Entonces comenzamos la clase, pero primero quería enseñarles unas acuarelas que nos van a ir acompañando a lo largo de la clase, que espero que les gusten. A mí me parecen muy bonitas, ya están preparadas por Mariana Bulton, que ha facilitado estas acuarelas para que podamos disfrutarlas durante la clase. Muy bien, entonces, primero hablaremos de los libros inspirados y sobre la verdad en la Biblia. Bien, entonces, ¿qué es la inspiración? ¿No? La inspiración, ¿no?, es un carisma, es decir, es una gracia de Dios que Dios da a unos hombres concretos en un determinado momento de la historia con el objetivo de que recojan por escrito todo y solo lo que Dios quiere que pongan por escrito. Ese es el carisma de la inspiración. Ese carisma fue dado a algunas personas concretas en toda la época del Antiguo Testamento y durante la época de la vida de Jesucristo y hasta el año 100, que es la muerte del último apóstol de San Juan, también hubo personas que tuvieron el don de la inspiración, es decir, de poder recoger en palabras humanas un mensaje transmitido por Dios, ¿no? Luego, estos libros, una vez localizados, fueron entregados a la iglesia y la iglesia los custodia para hacernos llegar ese mensaje a todos los hombres de todos los tiempos. Decimos, ¿verdad?, que son libros inspirados, es decir, su origen es Dios mismo, ¿verdad? Y decimos que son sobrenaturales, están más allá que un libro normal y corriente. Es decir, cuando una persona quiere escribir un libro, pues se inspira, tiene una inspiración y lo pone por escrito, le puede quedar mejor o peor, pero ha sido fruto de una idea, de una inspiración. Este modo, esto es distinto de la inspiración bíblica. La inspiración bíblica es realmente un carisma dado por Dios, no es fruto de un entendimiento humano.
Las personas que reciben el carisma de la inspiración se llaman agiógrafos con H, ¿no? Y el carisma eleva a la persona entera. Es decir, no es simplemente que Dios le pone a funcionar la mano derecha o la izquierda para que escriba, sino que la persona recibe en su entendimiento una luz, recibe fuerza en su voluntad para poner por escrito aquello que Dios le ha transmitido, y también hay digamos, una ayuda a sus cualidades ejecutorias, ¿no? Una acción instrumental que viene también como favorecida por esa luz de ese carisma de la inspiración. Esto es tan impresionante que uno puede identificar claramente, ¿no?, en un escrito los rasgos característicos del autor. Por ejemplo, en el Evangelio de San Mateo se refleja la personalidad de San Mateo. Esto no significa que sea un invento de él, sino que todo lo que Dios le dio para que recogiera viene marcado por su propia personalidad y por su propia preparación profesional. Recordamos que San Mateo era recaudador de impuestos. Recordamos, por ejemplo, que San Marcos era el que siguió de cerca a San Pedro y recoge especialmente todos los dichos y hechos de San Pedro, y además especialmente como ambientado en la Palestina de aquella época, etcétera, ¿no? Igualmente, San Lucas, estamos hablando, todos estos ejemplos son del Nuevo Testamento. San Lucas era médico y es el que, y además estuvo muy cerca de la Santísima Virgen. Entonces, toda su enseñanza viene como empapada y recoge esos datos que están como más relacionados con la salud o con la vida de la Virgen también, entre otras cosas, ¿no? Con esto lo que quiero decir es que un agiógrafo plasma, de acuerdo a su propia personalidad, aquellos, aquel mensaje que Dios le da para que ponga por escrito, ¿no? Entonces, decimos que la inspiración divina es una verdad de fe. ¿Por qué? Porque, o sea, hay cosas que nosotros conocemos por el testimonio, ¿no? O sea, no por la verdad en sí misma. Es decir, si yo sé que 2 más 2 son 4, ¿no? Eso, yo llego a esa conclusión por un razonamiento matemático y tengo certeza del 4, ¿no? Pero en el caso de la inspiración bíblica, ¿no?, el creer que los libros de la Biblia son inspirados es algo que yo acepto por la fe, que no, pero no es una fe simplemente que cierro los ojos y lo acepté, sino que tomando en cuenta una serie de datos, yo acepto como inspirados los libros de la Biblia. Ahora, ¿cuáles son esos datos por los que yo acepto como verdadero que la Biblia es inspirada, ¿no? En un primer momento, lo que podemos saber con toda claridad es que en la época de Jesucristo, el mismo Cristo toma por verdaderos e inspirados como verdadera palabra de Dios, proveniente de Dios, los textos de la Sagrada Escritura. Y cuando él, por ejemplo, está en la sinagoga de Nazaret, desenrolla los libros y comienza a hablar de todo esto, de explicar la Sagrada Escritura, lo hace siguiendo lo que hacían los judíos de la época, es decir, considerando estos libros como libros que recogen la palabra de Dios y por tanto son venerados como tales, ¿no? Y son custodiados y al mismo tiempo son utilizados en la lectura. No eran simplemente libros buenos y bonitos, sino libros santos. ¿Okay? Entonces Jesucristo toma como santa la Sagrada Escritura y al mismo tiempo, con el paso del tiempo, los apóstoles que también vivían en ese mismo momento, igualmente, ¿no? Y los primeros cristianos asumen también como inspiradas los libros del Antiguo Testamento, pero también añaden todos los libros del Nuevo Testamento porque hay una unidad. Es decir, en el Antiguo Testamento se narra la historia de la salvación. Es decir, un Dios que es creador, que se ha enamorado del hombre y quiere su bien, quiere su felicidad, lo destina a la felicidad eterna. Pero la historia continúa, el hombre abandona a Dios,
comete el pecado, primero el pecado original y después los pecados personales, y Dios continuamente está intentando que el hombre se convierta y vuelva a Él para darle su gracia y la vida eterna, ¿no? Entonces, la historia de la Sagrada Escritura, que comienza en el Antiguo Testamento, no, perdón, la historia de la salvación que comienza en el Antiguo Testamento, se materializa con la llegada de Jesucristo. Ese Mesías que había sido prometido, en Jesucristo pues se cumplen todas esas profecías, se hace realidad la promesa divina. Por tanto, el Nuevo Testamento viene a ser como la realización, la consolidación de las promesas de Dios, ¿no? Entonces, ese mensaje de salvación que recorre toda la Sagrada Escritura, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, también nos llega a nosotros, ¿no? Aunque la revelación haya terminado en el año 100, como decíamos antes con el último apóstol, nos llega a nosotros que también estamos en camino y que también Dios nos está buscando para nuestra salvación, para nuestra felicidad, para brindarnos su amor. Pues todo esto nos viene entregado a través de la Sagrada Escritura que la Iglesia custodia, ¿no? Por tanto, como veníamos diciendo, ¿por qué pensamos que estos son libros inspirados? Porque Jesucristo los tomó como tales, los primeros apóstoles también, y la Iglesia, que es continuadora de esa labor de los primeros apóstoles, nos los entrega también a nosotros. ¿Bien? Entonces, también los primeros padres, es decir, los santos, ¿no? Doctores sagrados de los primeros siglos, que se llaman los padres de la Iglesia, ¿no? San Agustín, San Atanasio, San Gregorio, todos ellos recibieron como revelada pues, la Sagrada Escritura y también el Nuevo Testamento. Y consideraban que los autores a lo largo de los siglos de cada uno de esos libros, ¿no? Porque cada uno de ellos se escribió en una época distinta, ¿no? Desde Moisés hasta San Juan, ¿no? Son muchos siglos entre uno y otro, pues estos autores funcionaban a modo de instrumentos, ¿no? Es como que si fuera un instrumento musical, el que toca el instrumento es verdaderamente el autor de aquella música, ¿no? Digamos que es el compositor, pero vamos a ver, la guitarra o aquello que esté tocando da unas características concretas. Si es una guitarra buena, aquello es una maravilla. Si es una guitarra mala o le falta una cuerda, aquello viene dañado, digamos, por el instrumento, ¿no? Es decir, que lo que surge, esa música, es resultado simultáneamente del músico y del instrumento musical. Están presentes ambas partes allí. Bueno, seguimos adelantando, ¿no? Entonces, si un libro es inspirado, todo lo que contiene es verdad. Y aquí las cosas se comienzan a poner difíciles, porque ¿en qué sentido la Biblia es veraz? Yo puedo creer todo lo que dice la Biblia, es verdadero. Y aquí pues nos vienen a la mente muchos episodios, quizás los más conocidos, ¿no? Adán y Eva, ¿no? Eva que surge de la costilla de Adán. ¿Cómo hay que entender eso, no? O, no sé, la creación del mundo fue creado en 7 días, el mundo en 7 días. ¿Cómo tengo que entender esto? ¿No? O el paso del Mar Rojo. Van los egipcios, perdón, los israelitas huyendo del ejército egipcio que viene detrás, se abre el Mar Rojo, ellos pasan y después se cierra por encima de los egipcios. ¿Cómo puedo entender esto? ¿Cómo va a ser verdad esto? ¿No? Entonces, a lo largo de los siglos han ido surgiendo distintas explicaciones sobre la veracidad de la Biblia. Es decir, en todo momento yo tengo la seguridad de que lo que recoge la Biblia es veraz, es verdad. ¿Por qué? Porque su autor es Dios, que es la verdad con mayúscula, y no puede ni engañarse ni engañarnos. Entonces, ese es el punto de partida. Segundo punto, ¿no? Comienzan, entonces, si eso es veraz, ¿cómo entiendo yo esto? ¿No? Entonces, en un primer momento hay autores que ofrecían esta explicación, ¿no? El concordismo, es decir, supongamos el Mar Rojo que se cierra por encima de los egipcios, ¿no? Entonces,
¿Cómo se puede explicar eso científicamente? Bueno, pudo ser que coincidió con un terremoto, ¿no? En el cual, bueno, como un tsunami, ¿no? Que se retrocede el mar y luego se abalanza sobre nuevamente, ¿no? Y que en ese momento pasaran y tal. Bueno, pues podría ser, pero realmente no todo lo que tiene la Biblia, ¿verdad? Sobre todo en el Antiguo Testamento, está escrito como un testimonio histórico de un hecho concreto, ¿no? Eh, Vamos a ver, hay un concepto que es el concepto de inerrancia, es decir, pensar que la Biblia está ausente de todo error, ¿no? Más que hablar de inerrancia, debemos hablar de que la Biblia es veraz. Y ahorita sigo explicando, ¿no? Otras personas comentan, otros autores, que hemos de considerar la Biblia veraz, es decir, que es verdad solo lo que tiene que ver con la fe y con la moral. El resto de los episodios, pues bueno, nada, están colocados allí y están escritos según el lenguaje de la época y según el conocimiento científico de la época. Pues bueno, tampoco parece que esta sea la verdadera explicación, porque ¿para qué habían de escribirse unos libros con toda esa cantidad de contenido si no tuviera que ver con, si Dios no quisiera como transmitirme algo, ¿no? Entonces, ¿cuál se podría ser, cuál podría ser como la conclusión de todo esto? O sea, la Biblia es veraz porque el mensaje que Dios nos está transmitiendo es un mensaje de salvación. Es decir, todos los hechos que recoge la Biblia, ¿no? Son hechos relacionados con el proyecto que Dios tiene para la salvación de la humanidad, desde la creación, la redención, la santificación y hasta la venida digamos, de la última venida de Cristo, que ya con eso terminará la historia. Entonces, hay que leer la Biblia a la luz del mensaje de salvación. Por ejemplo, volvemos al episodio del Mar Rojo. ¿Qué nos quiere decir la Biblia en relación a esto? El pueblo elegido que estaba en la esclavitud de Egipto es salvado a través de las aguas, es salvado de la esclavitud del pecado. Viene a ser como una imagen del bautismo, ¿no? El bautismo a través del agua, somos redimidos del pecado original y se nos abre como las puertas de la libertad para, que es lo que le pasaba al pueblo hebreo cuando llegó a la tierra prometida, ¿no? Bueno, de esto se podría hablar muchísimo, se entiende que son solamente como unas pinceladas de esto que estamos comentando aquí. Bueno, muy bien, entonces vamos al siguiente punto, que es el canon de las escrituras. Entonces, ¿qué significa canon? Canon es una palabra griega que significa caña, ¿ok? Una caña, como una caña de azúcar, ¿no? ¿Por qué caña? Porque era como un instrumento de medida. La caña tenía una dimensión concreta y la utilizaban para medir, ¿no? Era como si dijéramos un metro, ¿no? Entonces, cuando hablamos del canon de las Sagradas Escrituras, lo que queremos decir, se habla de canon de dos maneras, es decir, cuáles son, dentro de todos los libros escritos antes en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, algunos están reconocidos como inspirados, es decir, como que verdaderamente transmiten la palabra de Dios, y hay otros que tratan temas parecidos, hasta con personajes parecidos, pero que no fueron reconocidos como inspirados. Entonces, el canon de las escrituras vendría a ser como el catálogo, es decir, los libros que están incluidos en el canon, ¿no? Un canon que fue definido después del Concilio de Trento en el año 1546, ¿no? Esos libros son, la Iglesia dogmáticamente ha definido que son libros inspirados, ¿ok? Entonces, si un libro está en el canon, es inspirado. Si ese libro no forma parte del canon de la Sagrada Escritura, no es inspirado. ¿De acuerdo? Por eso se habla de los libros canónicos.
Y también porque las Sagradas Escrituras son canon o medida de la fe y de las costumbres. Es decir, o sea, en cuanto a la fe, cualquier cosa de la fe o cualquier aspecto de la moral que yo estudie, si no coincide con la enseñanza de la Sagrada Escritura, es falso. Si coincide con las enseñanzas de la Sagrada Escritura, es verdadero. O sea, las escrituras son la medida de la fe y de las costumbres. Cuando se habla de costumbres se quiere decir moral. Entonces, ¿qué queremos preguntarnos en esta parte de la clase? Pues, ¿es la Biblia el punto de referencia de la fe y la moral? Pues sí, eso es lo que quiere decir que los libros son canónicos. Bien, los libros que están incluidos en el canon de la Sagrada Escritura, que eran los que en la primera clase veíamos en aquella tabla, ¿verdad? Que aparecían todos los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento. Esos libros son punto de referencia de la fe y de la moral. Pero también uno puede preguntarse, pero entonces, ¿cómo sabemos que dentro de todos los libros que tenían una temática parecida, ¿verdad? ¿Cómo sabemos cuáles eran inspirados y cuáles no? ¿O cómo supieron los antiguos que eran libros inspirados o que no eran libros inspirados? ¿Verdad? Porque seguramente ustedes han oído hablar, por ejemplo, en el canal el de History Channel, ponen muchas cosas, bueno, que van realmente en contra de la fe. Por ejemplo, el Evangelio de Judas o el Evangelio de no sé qué, y siempre como con un tinte de misterio, como que la iglesia hubiera querido ocultar unos secretos, que sí, María Magdalena y su relación con Jesucristo, todo este tipo de cosas, ¿no? Algunos de estos temas vienen de libros apócrifos, que es el último punto que vemos aquí. Los apócrifos son aquellos libros que no forman parte, que no se reconocen como canónicos, es decir, no son inspirados. Entonces, veníamos diciendo, ¿no? ¿Cómo podemos saber que un libro es inspirado? Entonces, primero, buscamos en el canon o sea, se aprobó, como decíamos antes, en el Concilio de Trento en el año 1546, cuáles eran. O sea, lo primero es que la lista está allí. Después, ¿cómo se llegó a que eran esos, ¿no? Entonces vamos a ir viendo esto un poquito. Entonces, en la época de Jesucristo, ¿verdad? Existía la Biblia judía, es decir, un conjunto de libros que los judíos consideraban sagrados, inspirados por Dios. ¿Cuáles eran esos libros? Ellos los dividían como en tres apartados distintos. Uno es la ley o Torah, ¿no? La Torah. Seguramente han oído hablar esta palabra, ¿no? La Torah recogía pues, el Pentateuco, y de hecho ya en los libros de Moisés se decía que estos libros del Pentateuco se debían leer ante la asamblea cada 7 años y luego ser depositados nuevamente en el Arca de la Alianza. Bien, este es como el testimonio de la santidad de los libros de la Torah. Bien, estos libros son reconocidos como sagrados ya en época de Esdras, ¿no? El libro de Esdras, que es uno de los libros de la Sagrada Escritura, recoge pues cómo estos libros se usaban ya en aquella época como libros sagrados. Entonces, decíamos que eran como tres partes: la Torá, luego los profetas o Nevi'im, ¿no? Bueno, confieso que no sé si estoy pronunciando bien estos nombres en hebreo, pero pues bueno, pido disculpas de entrada, ¿no? Los profetas o Nevi'im, ¿no? Que son los libros proféticos, es decir, todos los profetas mayores y menores, Isaías, Daniel, bueno, todos los profetas, ¿no? Estos libros fueron terminados de escribir hacia el año 180 antes de Cristo, ¿bien? Y luego vienen otros escritos que llamaban Ketubim, ¿no? O los escritos, que son el resto de los libros, que termina con el libro de la sabiduría en el año 50 antes de Cristo.
Esta es la Sagrada Escritura que se manejaba en la época de Jesucristo y que acogieron los apóstoles como una Biblia santa. Dentro de estos libros del Antiguo, estamos hablando todo el rato del Antiguo Testamento, dentro de estos libros hay unos, ¿no?, que se llaman protocanónicos y deuterocanónicos. Es decir, en la Biblia actual, en la que utilizamos los católicos, todos los libros son inspirados, reconocidos por la Iglesia en Trento. Pero unos, los protocanónicos, nunca hubo duda de su inspiración porque fueron reconocidos como sagrados en todas las iglesias primitivas y se mantuvieron siempre dentro del canon de la Iglesia. Sin embargo, hay otros, pocos, muy poquitos, que se llaman deuterocanónicos porque no su inspiración o su santidad, digamos, no fue reconocida siempre por todos, pero hay explicaciones de por qué eso es así. Por ejemplo, los libros de los macabeos, ¿verdad? No fueron recogidos por las comunidades judías de la época de Jesucristo, en algunos casos, porque la dinastía macabea fue la que quitó, usurpó, digamos, la dinastía davídica, y los judíos, pues, no aceptaban a los macabeos por razones políticas, pero sí son libros canónicos y sí son libros inspirados. Y pues bueno, hay distintos motivos por los cuales algunos libros no fueron reconocidos como canónicos por los judíos y tampoco por los protestantes. Es decir, que hay una diferencia entre la Biblia judía, la Biblia protestante y la Biblia católica. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, hemos estado hablando de los libros del Antiguo Testamento, ¿verdad? ¿Y cómo sabemos que los libros del Nuevo Testamento son inspirados? Bueno, resulta que el Nuevo Testamento recoge los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, recogen la vida de Jesucristo, que es aquel en quien se cumplen todas las profecías del Antiguo Testamento. Si el Antiguo es inspirado, digamos, la consumación, que es el Nuevo Testamento, tiene que ser inspirado lógicamente, ¿no? Como esa conclusión. Y luego las cartas de San Pablo y las cartas católicas, que forman parte también del Nuevo Testamento, son también tenidas por inspiradas desde el primer instante, ¿no? En que la Iglesia de los primeros siglos acogió esos libros sagrados. Es decir, se reconoce que transmiten las palabras de Cristo, las palabras de Dios, en continuidad con toda la revelación que venía del Antiguo Testamento y que se había cumplido con el Nuevo Testamento. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, libros apócrifos, como decíamos antes, son libros, ¿no?, de autor desconocido, no se sabe quién los escribió, que tienen mucha afinidad con los libros sagrados, ¿no?, por la temática, por el tipo de cosas que dicen, pero que no fueron reconocidos como inspirados por la Iglesia, por falta de ortodoxia, es decir, porque el contenido no era acorde a la revelación, o porque no se conocían a los autores, etcétera. Entonces, los libros apócrifos han aportado algunos datos interesantes, porque como están escritos también en la misma época de otros libros sagrados, ya sea del Antiguo o del Nuevo Testamento, aportan datos históricos del ambiente, de cómo se vivía en esa época, de cómo se entendían las cosas, ¿no? También, por ejemplo, hay libros apócrifos ya de la época del Nuevo Testamento, en donde se recogen, se sabe, por ejemplo, que los nombres de los papás de la Virgen, Joaquín y Ana, vienen recogidos en esos libros. Eso no está en el Nuevo Testamento. O, por ejemplo, ¿qué otras cosas vienen? O sea, que en el nacimiento en Belén habían una mula y un buey, que así es como se recogen los pesebres, la tradición de los pesebres. Bueno, eso no viene recogido en el Evangelio, pero sí viene recogido en los libros apócrifos.
y fue transmitido después por tradición los siguientes, a los cristianos bueno, que siguieron después, ¿no? Aquí, para descansar un poquito, porque hemos hablado demasiado, tenemos otras acuarelas, ¿no? Muy bonitas, de Mariana Bulto. Santidad y unidad de ambos testamentos. Bueno, estamos a punto de terminar. Queremos saber, ¿no?, cuáles son las preguntas que nos planteamos. ¿Qué significa que la Biblia sea santa? ¿Puede decirse que Antiguo y Nuevo Testamento forman una unidad? Entonces, sí se puede decir que la Biblia es santa, aunque recoge muchos episodios que no son, digamos, muy constructivos, ¿no? Conductas intachables, pues bueno, hay muchas que no lo son, ¿no? Entonces, ¿qué significa que la Biblia es santa? Bien, entonces, sabemos que la Biblia recoge hechos y también recoge palabras. Es decir, un libro histórico, una persona que quiere hacer historia, si yo me pongo a escribir un libro de historia de Venezuela de este siglo, tarea bastante difícil, pues yo recojo hechos pasados, ¿no? No significa que yo apruebe esos hechos, simplemente los recojo. Es distinto si yo hago una valoración de los hechos. Entonces, aplicando este ejemplo a la Biblia, se puede decir que la Biblia es santa, ¿no? Aunque recoja hechos, digamos, que no son muy moralmente intachables, ¿no? Entonces, se puede decir que es santa porque en lo que hay que fijarse es en las valoraciones que el autor sagrado da de los diferentes hechos, que coinciden siempre con una moral recta. Hay hechos de los que no se dice nada, pero hay hechos que son alabados y hay hechos que son reprobados. Junto con esto se entiende también que en la Biblia se recogen historias verdaderas, es decir, no son unos héroes anónimos santos que no se equivocaban nunca. Pensamos, por ejemplo, en el rey David, que había sido pues el elegido de Dios, a quien Dios amaba de una manera especial, porque había sabido pues tratarle adecuadamente, ¿no? Pues hay un momento de su vida donde tiene un error de gran importancia y pues también eso queda recogido allí, esos hechos, y luego también queda recogido su arrepentimiento, su dolor y el perdón de Dios para David, ¿no? Y la promesa de la descendencia, de que de su descendencia vendrá el Mesías, ¿no? Entonces, en ese sentido se puede decir que la Biblia es santa, ¿de acuerdo? Entonces, también hay que tener en cuenta que es distinto el modelo de santidad del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Es decir, la moralidad del Nuevo Testamento supera con creces, o sea, muchísimo, o sea, es como un punto en relación a una montaña, a la moralidad del Antiguo Testamento. Es decir, el Antiguo Testamento es como la semilla. Dios había ido ayudando a la humanidad, ¿no? Y al pueblo, una vez después de Moisés, no solo a la humanidad en general, sino al pueblo elegido, le había ido dando profetas, le dio las tablas de la ley, un poco para ayudarle a tener una vida más o menos correcta, ¿no? Que cuando llegara Jesucristo pudiera encontrar un pueblo preparado, no totalmente pervertido, ¿no? Preparado para poder recibir a Dios y acoger su mensaje, ¿no? Entonces, decíamos, ¿no?, que en el Antiguo Testamento se recogen hechos, por ejemplo, se habla de la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Ok, ¿no? Eso era válido en el Antiguo Testamento porque era una ley justa, dar a cada uno lo que le corresponde. Pero esa ley fue superada absolutamente cuando vino Jesucristo. Entonces, ¿qué dice Jesucristo? Bueno, perdona a tu enemigo, ora por tu enemigo. O sea, es un nivel, se eleva mucho el nivel de santidad
entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. No, pero lo que en el Antiguo se sabía que era malo, sigue siendo malo en el Nuevo y así, ¿no? Pero bueno, espero haberme explicado con este punto, ¿no? Bueno, entonces, el mismo Jesucristo, cuando comienza su predicación, dice, yo no he venido a abrogar, o sea, o a sacar de actualidad, a rescindir o quitar el Antiguo Testamento, sino a darle su pleno cumplimiento. Es decir, Jesucristo toma el Antiguo y lo eleva. Y además da la gracia, ¿no? Que antes del Antiguo, o sea, durante el Antiguo Testamento, las personas no tenían la gracia divina que Jesucristo nos ganó en la cruz. Después, con el Nuevo Testamento, el Señor nos pide muchísimo más porque nos da su gracia, ¿no? Si no, no podríamos. Entonces, la plenitud moral del Nuevo Testamento, eh, bueno, se ve claramente cuando se oye las palabras de Jesucristo, y por eso los judíos que recibían ese mensaje en la época de Cristo quedaban como asombrados, ¿no? ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano?, decía San Pedro. Hasta 7 veces. Y Jesucristo le dice, hasta 70 veces 7, es decir, siempre, ¿no? Se nota allí también, pues, ese elevar la mira del amor, de la caridad, de la comprensión, de la misericordia. Bueno, entonces ya terminamos con este último punto, que es la unidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces, el Nuevo Testamento, como veníamos diciendo, es decir, la vida de Cristo, es la plenitud del Antiguo Testamento. Lo que en el Antiguo Testamento estaba como prefigurado y como en una semilla, llega a su plenitud y a su total comprensión en el Nuevo Testamento. Por tanto, si una persona tiene el deseo de leer la Biblia en el Antiguo Testamento, es bueno leerla a la luz del Nuevo Testamento. Y eso es lo que hace la Iglesia con nosotros todos los domingos, porque en el momento de la liturgia de la palabra se coloca una lectura del Antiguo Testamento, un salmo y una lectura del Nuevo Testamento, que casi siempre, o por no decir siempre, están perfectamente entrelazadas. Es decir, lo que se dice en el Nuevo Testamento de ese día, ¿no?, en el Evangelio, recoge de alguna manera lo que se ha dicho en la lectura del Antiguo Testamento. Es decir, leer el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo. ¿De acuerdo? Entonces, el Antiguo, o sea, un libro adquiere su unidad gracias a que tiene un único autor, aunque en algún momento pues, puede haber fallos y la persona se contradice o falta, no sé, en esos libros de misterio, no, bueno, lo que sea, ¿no? Es decir, la unidad de autor asegura la unidad del contenido, de la hilación de aquello que se está diciendo. En la Sagrada Escritura ocurre lo mismo. Aunque son muchos libros distintos, escritos en lugares distintos y en épocas distintas, con estilos diferentes, ¿verdad? Hay un único autor, que es Dios, y hay un único contenido o mensaje, como decíamos al comienzo, que es el mensaje de la historia de la salvación. Es decir, Dios, que ha creado al hombre, quiere salvarle, da su vida por él y logra, o sea, lo adopta como hijo y le da su gracia para que se convierta libremente y pueda gozar de la vida eterna. Ese es el único contenido de tanto Antiguo como Nuevo Testamento. Un Dios que busca al hombre, a pesar de que el hombre le rechaza, le es infiel, le olvida y hasta le mata, pues lo crucifica. Un Dios que para el hombre pecador resulta molesto y se lo quiere quitar de encima. Sin embargo, Dios no se cansa de buscar al hombre, ¿no? Y ese es el hilo de fondo de todo el Antiguo Testamento, la misericordia de Dios y su deseo de que el hombre sea feliz eternamente.
¿no? Esa es la historia de la salvación que narra la Biblia, ¿no? Al mismo tiempo, podemos decir que el Dios del que hablan los libros del Antiguo Testamento es el único y el mismo Dios del que habla el Nuevo Testamento, aunque en el Antiguo se está hablando de un Dios único, un monoteísmo, y en el Nuevo se revela como un Dios uno y trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bien, pero están hablando del mismo Dios. Entonces, agradecemos, ¿no?, a los diseñadores de las láminas, que eso está en internet, Slides Carnival, y a Mariana por compartir sus acuarelas con nosotros. Entonces, si tienen alguna pregunta, pueden escribir a ese correo, o si desean unirse a una lista de difusión por WhatsApp, en la que cada miércoles enviamos la clase del día anterior, del martes. Bueno, muchísimas gracias por su atención y hasta el próximo martes.